Buenas tardes, este es el taller video explicativo Comunicación Química del Eje 4 de la materia Neuroanatomía de la carrera de Psicología en la Fundación Universitaria del Área Andina. Se explicarán neurotransmisores y se enfocará en uno en particular. Las integrantes del grupo son Laura Daniela García, Luisa López y quien les habla, Mariana Gómez. Un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente. Sin los neurotransmisores no habría conexión química entre neuronas. Cumplen diferentes funciones en el sistema nervioso según el lugar en el cual actúen. La función de dichos neurotransmisores se suele categorizar en términos de si cumplen una función excitatoria o inhibitoria. Adicional a esto, se ordenan en diferentes clases: aminoácidos, monoaminas, gases solubles, acetilcolina y los neuropéptidos. Estas sustancias varían según su composición química. El neurotransmisor se libera por las vesículas sinápticas en la extremidad de la neurona presináptica. Esto ocurre durante la propagación del impulso nervioso. Después atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona siguiente, neurona postsináptica, fijándose en puntos precisos de su membrana plasmática. Los neurotransmisores nos permiten entender la asociación entre la activación del sistema nervioso y el comportamiento. No solo tiene importancia para la conservación de las funciones vitales del cuerpo, sino que también el tener deficiencia o exceso de algún neurotransmisor puede producir desórdenes en diferentes planos. La dopamina tiene un efecto inhibitorio en algunas neuronas y un efecto excitatorio en otras, como en las del corazón. A su vez, participa en múltiples funciones cerebrales como el aprendizaje y la memoria, la motivación y la recompensa ante estímulos placenteros. Induce a la repetición de las conductas que nos comparten el placer, como lo son la alimentación, el sexo, las drogas, el sueño, el humor, la atención, la actividad motora y la regulación de la secreción de prolactina, la cual inhibe su producción a nivel de la hipófisis. Es por ello que podemos asociar niveles bajos de dopamina a problemas de memoria y movimiento, a la apatía y a la anhedonía, que es la dificultad para experimentar placer y satisfacción, y también al insomnio y al déficit de atención. La dopamina es el neurotransmisor catecolamínérgico más importante del sistema nervioso central de los mamíferos. Las catecolaminas, también llamadas aminohormonas, son hormonas que se vierten al torrente sanguíneo, además de las hendiduras sinápticas como corresponde a los neurotransmisores. Este neurotransmisor participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina. La dopamina se sintetiza a partir del aminoácido L-tirosina y existen mecanismos que regulan de manera muy precisa su síntesis y su liberación. Las catecolaminas son compuestos formados por un nucleocatecol, que corresponde a un anillo de benceno con dos hidroxilos y una cadena de etilamina o alguno de sus derivados. Las catecolaminas, dopamina, adrenalina y noradrenalina actúan como mensajeros químicos en el sistema nervioso de los mamíferos y la primera es el transmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central, donde participa en una gran variedad de funciones que incluyen la actividad locomotora, la regulación neuroendocrina y la indigestión de agua y alimentos en el sistema nervioso periférico. La dopamina es un modulador de la función cardíaca y renal, del tono vascular y de la motilidad gastrointestinal. Los sistemas dopaminérgicos han sido estudiados principalmente mediante técnicas de fluorescencia e inmunocitoquímica, y los grupos neuronales han sido denominados desde A8 hasta A17 de acuerdo a la clasificación de Fuchs elaborada en 1965, basada en estudios de histofluorescencia. Las neuronas dopaminérgicas y sus proyecciones pueden agruparse en tres sistemas principales. Considerando a la dopamina como el prototipo de las catecolaminas como neurotransmisor del sistema nervioso central,
La dopamina es un neuroregulador que desempeña un papel fundamental en la comunicación entre células nerviosas adyacentes. Es uno de los neurotransmisores más importantes. Del contenido total de catecolaminas del cerebro, la dopamina representa más del 50%. Sin embargo, la distribución de las neuronas dopaminérgicas en el sistema nervioso central se hallan limitadas a básicamente 4 sistemas neuronales dopaminérgicos, los cuales son nigroestriado, mesolímbico, mesocórtica y tuberoinfundibular. Acá se observa un corte del lóbulo frontal del cerebro y con rojo se muestran cuáles son las vías dopaminérgicas. 1. Sistemas ultracortos. Un primer sistema está formado por las células dopaminérgicas del bulbo olfatorio, el cual se reconoce como A16, en tanto que un segundo sistema lo componen las neuronas interplexiformes presentes entre las capas plexiformes interna y externa de la retina, que es el grupo A17. 2. Sistemas de longitud intermedia, que incluyen A. El sistema tubero-hipofisiario, con origen en las células dopaminérgicas localizadas en los núcleos hipotalámicos, arqueado y periventricular, que pertenecen al grupo A12, cuyos axones terminan el lóbulo intermedio de la hipófisis y en la eminencia media. B. Las neuronas localizadas en el hipotálamo dorsal y posterior, que se encuentran en el A13 y el A14, que envían proyecciones al hipotálamo dorsal anterior y a los núcleos septolaterales. Y C. El grupo periventricular medular, que incluye a las neuronas dopaminérgicas localizadas en la periferia de los núcleos del tracto solitario y motor dorsal del nervio vago, así como a las células dispersas en la prolongación tegmental de la materia gris periadecoactual, que es el A15. Y 3. Los sistemas largos, que este grupo incluye a las neuronas de la región retrorubral, que es el A8, del área tegmental ventral, que es el A10, y de la sustancia negra compacta, que se reconoce como el A9. Las que envían proyecciones a 3 regiones principales: el neoestriado, que son los núcleos caudado y el putamen, la corteza límbica, que vienen siendo entorrinal, prefrontal medial y cíngulo, y otras estructuras límbicas, que son el septum, el tubérculo olfatorio, el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza piriforme. Dentro de este grupo se encuentran 2 de las vías dopaminérgicas más importantes: la vía nigroestriatal y la vía mesolímbica. Síntesis de la dopamina. Esta tiene lugar en las terminales nerviosas dopaminérgicas, donde se encuentran en alta concentración las enzimas responsables. Son la tirosina hidroxilasa y la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, o L-dopa descarboxilasa. Los trabajos de Nagatsu y Coles y de Levitt y Coles demostraron que la hidroxilación del aminoácido L-tirosina es el punto de regulación de la síntesis de catecolaminas en el sistema nervioso central, y que en consecuencia la tirosina hidroxilasa es la enzima limitante de la síntesis de la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. La tirosina hidroxilasa es un péptido de 498 aminoácidos presente de manera predominante en la fracción citosólica de las terminales catecolaminérgicas. La enzima es una oxidasa que utiliza la L-tirosina y el oxígeno como sustratos y tetrahidrobiopterina como cofactor para adicionar un grupo hidroxilo al aminoácido para formar L-dopa. Receptores dopaminérgicos. Las técnicas de clonación molecular han permitido la identificación de 5 tipos de receptores dopaminérgicos, todos ellos acoplados a proteínas G y divididos en 2 familias farmacológicas denominadas D1 y D2. Los receptores de la familia D1 tienen subtipos que son D1 y D5.
Están acoplados a proteínas GS y estimulan la formación de AMPC como principal mecanismo de transducción de señales. Los subtipos pertenecientes a la familia D2 tienen subtipos D2, D3 y D4. Inhiben la formación de AMPC que activan canales de potasio y reducen la entrada de iones de calcio a través de canales dependientes del voltaje. Efectos mediados también por proteínas G. Los receptores dopaminérgicos se encuentran ampliamente distribuidos en diversas áreas del sistema nervioso central, aunque de manera diferencial de acuerdo al subtipo, donde son responsables de las diversas acciones fisiológicas de la dopamina. Actualmente, los receptores se definen como moléculas o arreglos moleculares que pueden reconocer selectivamente a un ligando, agonista o antagonista, y ser activados por el ligando con eficacia intrínseca, agonista, para iniciar un evento celular. Los receptores para dopamina pertenecen a la superfamilia de receptores, con más de 100 miembros, acoplados a proteínas G. En esta familia de receptores, el reconocimiento del neurotransmisor y la molécula efectora típicamente es una enzima que produce un segundo mensajero difusible. Estas son entidades diferentes, acopladas entre sí por una proteína con capacidad para unir nucleótidos de guanina, que es la proteína G. Transporte dopaminérgico. Los transportadores constituyen el principal mecanismo para la terminación de la transmisión sináptica en el sistema nervioso central. Una vez liberada al espacio sináptico, la dopamina se une a receptores pre- y postsinápticos, aunque existen enzimas extraneuronales que la catabolizan. La terminación del efecto del neurotransmisor se debe principalmente a la captura del mismo por las propias terminales nerviosas que lo liberaron. El transportador para dopamina pertenece a la familia de proteínas transportadores que dependen de sodio y cloro, que tienen 12 dominios transmembranales y que presentan varios sitios de fosforilación. Esta familia incluye también a los transportadores de GABA, de noradrenalina, de serotonina, de taurina, de glicina, de betaína y de prolina. Además, el descubrimiento de que determinadas drogas pueden afectar notablemente la secreción de dopamina ha conducido al desarrollo de tratamientos eficaces para diferentes enfermedades. La relevancia clínica de la dopamina. Existen diversas funciones cerebrales en las que la dopamina tiene una importante función reguladora. Esta función se ve ejemplificada de manera significativa por algunos procesos patológicos relacionados con alteraciones en la transmisión dopaminérgica. Por ello, se puede asociar niveles bajos de dopamina a problemas de memoria y movimiento, a problemas de apatía y a la dificultad para experimentar placer y satisfacción, a la que le llamamos anhedonia. También insomnio y déficit de atención. En contraposición, los niveles muy elevados de dopamina se asocian a hiperactivación. Los desórdenes de dopamina en el cerebro afectan a las funciones neurocognitivas que son memoria, aprendizaje y atención. Diferentes estudios asocian un nivel bajo de dopamina con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, famoso como el TDAH, que abogan por la relación entre el trastorno de déficit de atención, hiperactividad y la disminución de receptores de dopamina cerebral y la alteración de su neurotransmisión. Por otro lado, también existen estudios que relacionan los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son delirios y alucinaciones, con niveles elevados de dopamina. Así, algunos antipsicóticos son inhibidores de los receptores de dopamina. Esto quiere decir que disminuyen los niveles de dopamina y mejoran estos síntomas. También se puede relacionar la enfermedad de Parkinson.
Desde que en 1960 demostraron una disminución importante en el contenido de dopamina en pacientes portadores de la enfermedad de Parkinson, numerosos estudios han validado la estrecha relación existente entre la pérdida del neurotransmisor y los trastornos de la postura y el movimiento característicos de esta enfermedad de Parkinson. También la gran mayoría de los efectos de la dopamina sobre la función de los ganglios basales ha sido referida a su acción en el neoestriado, núcleo de destino de la vía nigroestriatal. Se ha sugerido también que los efectos de la transmisión dopaminérgica sobre los comandos motores pueden reflejar acciones combinadas de la dopamina en el neoestriado, en la sustancia negra reticulada y en el núcleo subtalámico. El principal tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson se basa en el uso de un precursor de la dopamina que es L-Dopa o de agonistas dopaminérgicos. La esquizofrenia. Los neurolépticos como el haloperidol, que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos de la familia D2, mostraron ser útiles en el manejo farmacológico de la esquizofrenia, sustentando así la hipótesis de que este trastorno se debe al menos en parte a una hiperactividad de la transmisión dopaminérgica. También la epilepsia. Con base en diversas observaciones clínicas, se ha postulado que la epilepsia podría ser un síndrome de hipoactividad dopaminérgica, con disminución de la transmisión mesolímbica en particular. Si bien los datos experimentales no han proporcionado sustento pleno para dicha teoría, se han documentado acciones anticonvulsivantes de los agonistas D2, atribuidas a la activación de receptores localizados en el cerebro anterior, mientras que los agonistas D1 disminuyen el umbral convulsivo, probablemente por efectos sobre las neuronas del cerebro medio. Acá se puede observar cómo de los ganglios basales sale y se conecta el receptor dopaminérgico, que es este. Los receptores dopaminérgicos se relacionan con la adicción. Además de la función motora, la dopamina se ha vinculado con procesos motivacionales como el de reforzamiento y de recompensa. Las vías dopaminérgicas, en particular las proyecciones ascendentes del área ventrotegmental hacia el núcleo accumbens, son importantes en el mecanismo cerebral de autoestimulación. También se ha demostrado que la cocaína, la anfetamina, la morfina y la nicotina incrementan la transmisión dopaminérgica en áreas cerebrales límbicas involucradas con la emotividad. En el caso de la morfina, se ha sugerido que activa un sistema opioide endógeno localizado en el área ventrotegmental y estimula así la transmisión dopaminérgica. En el caso de la anfetamina y la cocaína, los efectos se deben a un aumento de los niveles de la dopamina. La cocaína bloquea la recaptura de la dopamina y de otras aminas biogénicas como la noradrenalina y la serotonina. Por su parte, las anfetaminas tienen un efecto similar en la recaptura de monoaminas e incrementan además la síntesis y la liberación de la dopamina. Además, el transportador de la dopamina es sensible a inhibición por diferentes fármacos, como lo son la nomifensina, macindol, la cocaína y las anfetaminas. Y su función puede ser modulada por segundos mensajeros como el diacilglicerol por activación de la PKC y el ácido araquidónico de manera relevante. El transportador es también responsable de la captura de las neurotoxinas. El MPTP es una sustancia que se encuentra presente como contaminante de ciertas drogas, análogos de petidina, que también se llama polvo de ángel, y que produce lesión y muerte de las neuronas dopaminérgicas, conduciendo a un cuadro clínico semejante al de la enfermedad de Parkinson. El MPTP atraviesa la barrera hematoencefálica y es transformado en el sistema nervioso central por la monoaminosidasa, que es representada como MAO-B,
AMPP, que es unión de un metil con 4-fenilpiridinio, el derivado neurotóxico que sirve como sustrato del transportador de la dopamina.